Hola hermanos y hermanas queridos, nosotros continuamos nuestro aprendizaje en Apocalipsis 17. En el versículo 14 tenemos un mensaje personal, otro de los mensajes de estos que el Señor nos siembra, nos pone dentro de estos capítulos que hablan de la profecía y de los postreros días. Aquí se habla acerca de estos 10 reyes que junto con el anticristo van a ponerse frente a Jesús cuando venga del cielo. Es la última guerra de las fuerzas de la oscuridad contra Dios, contra Jesús. Para que tengamos un poco de trasfondo, por un momento podemos ir al capítulo 19 de Apocalipsis. Desde el versículo 11 está escrito: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesús. O sea, Jesús. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se abren los cielos y baja Jesús de los cielos para luchar con el anticristo. Por otro lado, tenemos al anticristo con su ejército. Ahora vamos al capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis. Peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Junto con Jesús vienen los llamados y elegidos y fieles. Ustedes saben, también en Zacarías capítulo 14, versículo 5, desde el versículo 3, de hecho, esto inicia: tenemos los cielos que se abren a nosotros en Apocalipsis 19, pero en el capítulo 14 de Zacarías vemos cuando Jesús aterriza sobre el monte de los olivos, como dice en Zacarías 14, 3, como peleó en el día de la batalla. Y al final del versículo 5 dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vendrá con todos los santos. Son el ejército del cielo, los ángeles, pero también al parecer que también nosotros, todos aquellos que fuimos arrebatados anteriormente, los que resucitaron, y los, como si quieren llamarlo así, como las vírgenes, como está en la parábola en Mateo 25, que estaban listas con el aceite en sus lámparas, todos los que estaban listos, y después vienen con Jesús. Aquí en Apocalipsis 17 está escrito: y con él los llamados y elegidos y fieles. ¿Qué quiere decir los llamados? Quiere decir todos aquellos que en un momento Jesús les llamó: ven a mí. Aquí tenemos ejemplos de Mateo capítulo 4, cuando Jesús empezó a llamar a los discípulos para que vinieran detrás de él. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescaderos. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Atención, aquí está la palabra llamó. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, el llamado, quien escuchó el llamado, también yo la escuché y respondí a ella a la edad de 15 años, cuando Dios me llamó.
llamó a mi corazón y toda persona que escuchó el llamado de Jesús de venir a Él es una decisión personal. Nosotros no nacemos de una familia creyente. Puede uno nacer de una familia creyente, pero eso no nos convierte en creyentes, sino si no es de nuestra propia iniciativa que damos nuestra vida al Señor. Aquí están los llamados, pero está escrito en Mateo 20, versículo 16. Dice al final de este versículo, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todos aquellos que escucharon el llamado incluso respondieron a ella y dijeron, sí, quiero seguir a Jesús. No todos ellos van a llegar al final, al destino final. Hay que poner atención a todo lo que está escrito aquí, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos de todos aquellos que fueron llamados al final serán escogidos. Y cuando Jesús viene del cielo, nosotros encontramos y leemos de que ellos también, fuera de ser llamados, también son elegidos y también son fieles. Es necesario ser fieles. Nosotros estamos llamados a ser fieles. También que hemos escuchado el llamado, también nos quedamos con Jesús, pero también somos fieles hasta el final. Acerca de los escogidos, Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os le dé. Jesús es quien me llamó, yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí y Él me llama a hacer fruto. Y Él me dice, yo te veo desde el cielo, ¿será que haces fruto o no? Aquí está escrito explícitamente en el versículo de que hay pámpanos que no hacen fruto y serán tirados al fuego. Nosotros estamos llamados no solo a responder sí, creo en Jesús, pero también estamos llamados a ser fruto de arrepentimiento. Mi vida cambia allí, me quito el hombre, se me quita el hombre viejo y me visto el hombre nuevo. Y este es un proceso de cambio durante toda la vida. Entonces yo los he elegido a ustedes, nos dice Jesús, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, nos habla por medio de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Recordemos de que Jesús lo que nos dijo hace un momento de que debemos de ir a hacer fruto. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, que no es suficiente con decir sí a Dios y mantenernos en Él, sino, pues no, porque está escrito de que procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros no solo de forma teórica creemos, y lo decimos por boca, sino que verdaderamente vivimos por medio de nuestra vida, vivimos nuestra fe, entonces nosotros hacemos fruto. Y nos dice Pedro que la puerta del cielo se abrirá generosamente. Esto al contrario de lo que Pablo le dijo a los corintios acerca de las personas que en vez de hacer oro, sino que utilizaron sus vidas para hacer buenas obras para el Señor, pero hubo otros que reunieron heno y acumularon madera, cosas que se queman, y está escrito de que cada obra que hemos hecho va a ser examinada por fuego, pero hay muchos que sus obras serán quemadas porque recolectaron mucho heno, y hay algunos que serán salvos, pero como por fuego, porque verdaderamente fueron creyentes, serán salvos, pero muy dificultosamente, casi se van a quemar. Hicieron heno, acumularon heno y también cayeron
Y hay otros que acumularon heno en su vida y cayeron en pecado y que no van a entrar en el reino de los cielos. Pero hay otros que con dificultad entrarán al reino de los cielos. Estamos llamados a hacer fruto en nuestra vida y así se abrirá generosamente a nosotros el reino de los cielos. Y otra tercera cosa que se nos está escrito a nosotros aquí acerca de los fieles. Jesús una vez tras vez, sobre la necesidad de que seamos fieles. Ahora vamos a dirigirnos a Mateo 25. Mateo 25, allí hay una parábola que Jesús dice a sus discípulos. Les habla acerca de un señor que llama a cuentas a sus siervos después de que vino, después de algún tiempo, y le pide cuenta de lo que hizo con lo que se le fue dado a cada uno. Dice en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y le dice su señor, y eso es lo que nosotros debemos ponerle atención. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y así también le dice a aquel que pudo lograr 2 talentos, también le dijo de que era buen siervo y fiel. Nosotros estamos llamados a ser fieles con lo que se nos ha dado, con nuestros talentos que se nos ha dado, con nuestro tiempo que se nos ha sido dado. ¿Será que es para nosotros y simplemente utilizarlos para nosotros mismos, para enriquecernos, para hacernos un nombre? ¿Qué hacemos con lo que se nos ha dado? Estas cosas son temporales y serán borradas. Lo importante son las obras que hacemos para Dios, así como está escrito en Efesios 2:10, Dios preparó a nosotros un plan de obras para que andemos en ellas, y eso es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas, y esto es en nuestro diario vivir, con la relación con nuestros familiares o los que tenemos alrededor nuestro, con nuestras hermanas y hermanos en la congregación. El Señor nos anima a ser fieles hasta el fin, así como está escrito en Hebreos 3, estamos llamados a mantener nuestra fe hasta el fin. Que el Señor nos ayude. Yo les bendigo a ustedes, hermanos y hermanas queridos, cuando nos estamos acercando ya a este fin de semana. Otra vez que sea fortaleciéndonos y bendiciendo este fin de semana que tenemos cerca. Shalom.